Ahí está. Bueno. Hola, bienvenida a la clase Arte y Tecnología. Como te comentaba y también lo comenté en el mail, nuestra idea es que todas las clases queden grabadas de modo que después digamos, el estudiante que no pudo estar en la clase pueda mirarla en otro momento, digamos, no los lunes a las 8. El horario lo voy a mantener de 8 a 10, si salimos antes mejor, pero siempre va a ser a las 8. Bueno, vamos a empezar con arte y tecnología. Yo les quería comentar que, bueno, que yo me llamo Patricia, que estudié la licenciatura en comunicación audiovisual y el profesorado en comunicación audiovisual. Por otro lado, y de manera bastante formal igual, hice la carrera de danzas españolas, rindiendo exámenes, incluso preparando clases, ¿no? Son toda una carrera que es no oficial, pero que bueno, que llevó mucho tiempo, y eso me permitió de alguna manera articular siempre la danza y el cine, ¿no? Siempre estuve como ahí, en ese lugar. Bueno, estamos en la clase número 1, y esta clase se va a desarrollar como en dos grandes corrientes. Primero, pensar cómo los cuerpos, digamos, se van modificando o vamos pensándolos de diferentes maneras a medida que la tecnología comienza a desarrollarse. Y luego vamos a empezar a pensar, digamos, en las máquinas de imagen, ¿sí? Las máquinas de imagen que nosotros conocemos hoy en día, que por lo general hablamos, es la fotografía, mi teléfono, no sé, hoy podríamos hablar de una máquina de imagen que es una computadora, ¿sí? Yo voy a parar mi video así, ahí está, me queda solo. Entonces, esos podríamos hablar que son máquinas de imagen. Entonces dice, toda imagen, hasta la más arcaica, requiere una tecnología, por lo menos de producción, a veces de recepción, puesto que presupone un acto de fabricación de artefactos que necesita tanto de útiles, reglas, condiciones de eficacia, cuanto de un saber. En principio, la tecnología es simple y literalmente una habilidad. Y luego, me gustó acá poner unas frases de Valeria Radrigán, voy ahora a mostrarles el libro, que es, ella habla en Corpus Frontera, un libro que es una antología crítica de arte y cibercultura. Valeria es chilena, ella estuvo en la ESBA, de hecho. Dice, concretamente, la frase somos cyborg se establece no como una metáfora, sino como realidad. Estamos llenos de implante, desde los marcapasos hasta las tapaduras dentales, desde los fierros que pueden soportar nuestras estructuras óseas dañadas, hasta los mismos piercings que nos podemos colocar. Bueno, ella empieza a hablar de cyborg, que es una palabra que luego vamos a empezar a incorporar, pero también habla de cosas tan comunes como eso, como un implante dental, como yo diría hoy una vacuna, ¿qué más? Bueno, los marcapasos, claro, también. Piercing, las mujeres a veces apenas nacen, ya les colocan aros, o ¿no? Las bebés sin consentimiento, pero se hace, digamos. Y ya, o sea, automáticamente nace, quizás a la semana, de alguna manera, su cuerpo ya le introdujeron un elemento que no pertenece de algún modo, entre comillas, voy a poner, a la naturaleza. Bueno, tecnología. ¿Qué es la tecnología? En griego, digamos, se habla de tecné, que es un arte de hacer. Paren que te voy a compartir. Este es el libro. Corpus Frontera.
Ujú. Y ella es Valeria, que es actriz, y lo que hace es como todo el tiempo como mezclar entre, digamos, diferentes disciplinas. Entonces mezcla, no sé, internet, de hecho, ahora veía, yo digo, ay, qué actualizada en ese momento, porque empieza a mostrar cómo el arte de esto por internet, cómo puede generarse, cómo puede entrecruzarse con el teatro. Bueno, oye, en esto de, bueno, es teatro lo que se hace por Zoom, es teatro lo que se hace por las Ujú. páginas web, es danza. Bueno, lo mismo, ¿cómo vamos a Sí. aprender danza desde este lugar? Y sí, por ahí es verdad que obviamente que es verdad que esto es un filtro y que es muy difícil ver a la estudiante, hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, está buenísimo para pensar. Bueno, Bien, bien. y seguimos. Bueno, entonces la tecnia es la tecnología viene como que tiene dos partes esa palabra. La tecné habla del arte de hacer, ¿no? Y yo les puse esta imagen. ¿Qué ves ahí, Mariana? Una persona que no puede ver, ¿Por qué no puede ver? tiene, tiene los ojos tapados. No sé qué es, una especie de anteojo, no, no, es raro, ¿no? No puede, eso me transmite, digamos. Bien, sí, está muy bien. Sí. Bueno, él es parte de la comunidad inuits, o que antes les Ujú, decían esquimales, que ya no se dice más esquimales, yo no sabía porque en algún punto se cree que era como comer carnes, o los que comían carne, o sea, como algo así como algo despectivo. ujú. Y ellos utilizan estos anteojos de sol, los primeros Ah, anteojos mira. de sol de nuestra historia. ¿Por qué usan eso? Ahí lo vamos a ver. Vamos a seguir pensando en esto. La Ujú, tecnología es todo procedimiento de fabricación que responde a reglas determinadas y conduce a la producción de objetos materiales o intelectuales. O sea, ya no solo material, sino que puede ser también algo inmaterial, como algo del intelecto. La, la tecné es entonces, antes que nada, un arte del hacer humano. Y acá nos encontramos. Nunavut, Canadá. Estos son los lentes inuits, que son para ujú. evitar la fotoqueratitis o ceguera de la nieve, provocada por la exposición prolongada a los rayos ultravioletas. Reducen la nocividad de la radiación ultravioleta entre un 2 y un 8%. O sea, justamente necesitaban esos anteojos para poder, Ujú, digamos, con la nieve, y creo que hay una parte en que baja el mar, el nivel del mar, hace que justamente se trasluzca demasiado y les hace mal a los ojos, los cuales les irrita completamente y los deja a veces con cegueras como por periodos, ¿no? Se les irrita como el nervio óptico. ujú. Bueno, entonces, pensando en qué es tecnología, se me ocurrió agregar algunas imágenes. ¿Qué ves acá? Se puede ver, a ver. Eh, sí, sí, una persona trabajando los frutos del árbol, Ajá, trabajando, manipulando, sí, sí, los sí, sí, frutos sí, del árbol. No sé, digo persona porque, bueno, no sé bien su género, aparentemente es una mujer. eh, eso. sí. Bueno, Tiene en la mano tiene una herramienta, ¿verdad? Sí, pareciera, en la ¿no? otra, Algo tiene sí. que observar que es bien. Bueno, seguimos. Y acá, Em, sí, claramente.
una mamá con su hijo, ¿Y cómo llevas ese parece, bebé? sí, lo tiene envuelto como en una especie de tela, pareciera, eh, como en UPA, digamos. Exacto. Como que le permite la posibilidad de utilizar las dos manos, digo, ¿no? Perfecto, Bueno, claro. Muy bien, eso que estás diciendo es muy importante. Le permite la posibilidad de utilizar sus dos manos y acarrear al bebé, ¿no? exacto, sí. Bueno, acá vemos una imagen. Acá se nota más, Claro, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Nada más que el bebé está atrás. Yo quiero volver a la Ujú. imagen esta que también hay un bebé acá. Si ves como Ah, la mirá. zona, es como que ella tiene algo cruzado, lo que le Sí, genera, sí, sí, no sí. sabemos si esto que parecía otra mano, en realidad para mí es su sombrerito del bebé, ¿no? Y él Ah, está mira, ahí como sí, de costadito y ahí está como el morral. sí. Bueno, ¿qué son productos tecnológicos? Vamos a ir pensando. Ahí, eso se me movió. Bueno, yo te voy a mostrar ahora en la siguiente imagen una gruta de Francia, digamos, del arte paleolítico. Y vamos a pensar en esto. Justamente, como veníamos esto de los morrales, que yo digo, Ujú. bueno, ¿esto es tecnología? ¿Hay una tecnología en en atar un bebé y poder mover las dos manos? Porque todo el tiempo que pensamos siempre en la tecnología, pensamos en la computadora, en mi celular, no sé, en la cámara web, en la tecnología por ahí de una cámara de seguridad, en la tecnología de una caja, de cuando voy a la caja del súper, cuando pasa por, no Claro. sé, en todo eso, por ahí yo no sé Sí, cómo como, funciona. claro, como más relacionado con la electricidad o con lo Exacto, eléctrico, no tanto con esto que tiene que ver con trabajos manuales, capaz. Un exacto, morral te sirve, ¿no? O sea, la incorporación de un morral a las mujeres servía para poder trabajar, ¿no? exactamente. Yo creo que sí, que Exacto. Bueno, a eso vamos, ahí vamos a ir a apuntar. Justamente con esta introducción de esta primera clase sería eso, pensar, bueno, ¿qué es la tecnología en realidad? Y sobre todo en folclore también, que, o sea, es como una buena posibilidad también para observar la tecnología de los zapatos, la tecnología de todo, hasta de la guitarra, ¿no? Bueno, ujú, entonces vamos a ver, esta es la gruta de Peshmerg y hay un dispositivo técnico que se utiliza, y acá yo nombré algunos, ¿no? Después vamos a ver la imagen. Recipiente ahondado, un polvo pigmentado, un soplo del escribiente, el muro pantalla y la mano modelo posada sobre la superficie. Acá se puede hablar de un primer dispositivo técnico y esta es la Escuela de las Manos de Santa Cruz, perdón. Este quedó corrida, ah, después lo voy a sí, arreglar. Esta es la Gruta de Francia y esto es en Argentina, Cueva de las Manos. Mira qué ujú, increíble, ¿no? sí, sí, Entonces realmente necesitaban alguien que apoye la mano. Luego tenían unos pigmentos, o sea, porque no es que soplás cualquier cosa y se puede producir eso. Unos pigmentos que soplaban, ¿no? ujú, Incluso hay unos dispositivos para soplar que se han encontrado. Y algo ahuecado para contener ese pigmento. Son todas, digamos, ese dispositivo hacía que se pueda generar esto, ¿no? Una de las primeras o primeros dispositivos para hacer imágenes. bien, Bueno, voy a leerlo porque me parece que está bueno, pero las huellas de mano fueron realizadas con diferentes técnicas. Hay impresiones en positivo, logradas apoyando las palmas de las manos, teñidas en pinturas. Hay impresiones en negativo y superpuestas. Además de las figuras de animales, hay figuras humanas y signos geométricos, como círculos, estrellas.
Herramientas. Hay utilización de pequeños huesos, huecos de animales a modo de aerógrafo. Y los materiales prevenían de la vegetación. Los tonos logrados fueron el negro, rojo, amarillo, violáceo y raramente verde. Están hablando de Francia, digamos, de lo que era la cueva de Francia. Entonces, ahí hay un texto con el que trabajamos base, que se llama Máquinas de Imágenes, que es de Philippe Dubois, que era una de las primeras, digamos, citas del principio de la clase. Entonces, él dice, las pinturas de fresco de los egipcios, las estatuas griegas, los ornamentos de los manuscritos medievales, la pintura clásica, todas las invenciones ligadas a la perspectiva artificial del Renacimiento, numerosas formas de grabado, podrían ser hoy, podríamos definirlas como máquinas de imagen, porque presuponen un dispositivo, o sea, que tienen una esfera tecnológica. Tienen un arte del hacer que precisa de herramientas como reglas, procedimientos, materiales, construcciones, piezas, y un funcionamiento. Hay un proceso, hay una dinámica, hay una acción, hay una organización y hay un juego. Es decir, si yo voy con tal procedimiento, voy a llegar a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, estas imágenes que veíamos, lo mismo. Era un proceso. Primero seguramente buscaban los pigmentos, los generaban, bueno, luego había, no sé, me imagino que los dejaban reposar, secar, bueno, hay como todo un proceso para llegar ahí, por eso duran hasta hoy. O sea, no era que era una marca en el piso, no sé, azarosamente en la arena, no. Hay un proceso para hacer imágenes. Entonces, yo saco mucho, no es que saco, me gusta mucho un libro que es de unos diccionarios de María Moliner, que hace diccionarios, que era una española que se puso a hacer diccionarios, y que lo que ella hacía era hablar no solo de lo que significaba según, no sé, España, sino que también ella hablaba de cómo se habla y cómo hablamos, ¿no? ¿Cómo decimos? Entonces dice ella, la técnica es el procedimiento aplicado a la ejecución de cualquier cosa. Un procedimiento. O sea, me está hablando de pasos, por lo menos más de uno. Se puede emplear como habilidad. No tienes técnica para convencer al jefe, por ejemplo. Y está relacionado con la aplicación de la ciencia a la obtención de objetos o resultados prácticos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, la técnica del tejido, ¿no? El tejido de crochet. Bueno, yo no sé hacer el tejido de crochet. Bueno, hay gente que tiene la técnica, que ya tiene el saber, ¿no? Bueno, es de eso. Entonces, técnico, ella habla, es la persona dedicada a la técnica, persona preparada con los conocimientos teóricos y prácticos para determinada actividad. Según Claudia Cossack, es el conjunto de habilidades que permiten modificar o adaptar el medio y satisfacer necesidades humanas, operando mediante el uso de objetos o artefactos. Comparte etimología con la palabra técnica, pero en combinación con logos, que es palabra, razón, número, discurso, tratado. Es decir, que no solo es el saber hacer, sino también es entenderlo. ¿Sí? Si yo puedo hacer, por ejemplo, uno, incluso si se pone a determinar cosas que uno sabe hacer, pero quizás en el fondo no sabe qué está haciendo, ¿no? Esta diferencia, viste, que a veces como, no sé, empezaste una receta nueva y te dice, bueno, batí y calentá un poco las claras de huevo, bueno, y vos vas y lo haces. Pero quizás vos no sabés por qué tienen que estar un poco tibias esas claras de huevo, por ejemplo, y no salidas recién de la heladera. No tenés ese fundamento. Bueno, la tecnología sería saber las dos. No solo unas técnicas, el hacer, sino también un poco cómo funciona y por qué haces de tal manera esto, ¿no?
O sea, por ejemplo, yo hoy, si se me ocurre hacer esas marcas en una pared, no en una pared, en una roca, ¿no? En una Ujú. cueva, yo quizás digo, bueno, tengo que tener un pigmento, tengo que tener esto y soplo. Pero no sé ni de dónde vienen los pigmentos, no sé cómo hacerlo. O sea, sinceramente, no lo sé. ¿Sí? Y está bueno como, Claro. bueno, empezar a pensar qué cosas sí sabemos. Quizás tenemos tecnologías incorporadas, como el tejido, como los Ujú. morrales, ¿no? Como hay como tocar un instrumento, quizás tenga que ver también con eso. Sí. Bueno, es habitual sumar a la idea de tecnología la de lo contemporáneo, aunque esto no tenga razón necesaria, sino de uso. Así enunciados como nuevas tecnologías, tecnología de punta, se aplican tanto en sentido restringido a dispositivos tecnológicos como al conjunto de dispositivos que modelan al mundo contemporáneo. Es decir, que esto, por ejemplo, de hecho, encontramos en los institutos de formación docente la materia nuevas tecnologías. Es una materia que está, no sé, ¿por qué nuevas Sí. tecnologías? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las nuevas tecnologías. ¿Qué tan nuevas son? Claro. Yo me pregunto, Sí. ¿cuántos años tiene la computadora? ¿No? Para empezar a desterrar un poquito esa idea. Entonces, bueno, ahí estábamos hablando un poco de lo que veníamos hablando y vamos a ir a esto. Entonces, Dubois dice que cuando aparece el cine, la fotografía, el video y la informática, es como que dentro de lo que se dice, las noticias, los libros que salen, hay todo el tiempo un discurso de la novedad, ¿no? Todo el tiempo, es lo último. O sea, cuando apareció el cine, ya no había otra cosa. O hace poco era también, no, hace unos años, era el cine 3D. Se abre Claro. el cine 3D, el cine 3D y ya no va a existir el otro cine. ¿Ya no va a existir? ¿O es que todo el tiempo estamos conviviendo con tecnologías, eh, entre comillas, retro con las nuevas tecnologías? Con las nuevas tecnologías y pongo entre comillas, ¿no? Por ejemplo, justo el otro día leía que había un pueblo de Francia, creo, bueno, no sé bien dónde estoy mintiendo por ahí, no me acuerdo bien, pero por ahí les voy a compartir la noticia después, que había un pueblo que se quedaba sin internet. Todos los días a la mañana, de pronto se quedaba sin internet. No podían saber por qué todo ese pueblo se quedaba sin wifi, hasta que, bueno, pasan como un año así. Y era que un hombre, un vecino, tenía un televisor viejo, muy viejo. Cada vez que lo prendía a la mañana para desayunar, eso hacía una interferencia y dejaba a todo el pueblo sin internet. Pero nadie, o sea, ni él que prendía, ni los que tenían el wifi entendían por qué, hasta que, bueno, vienen, analizan, no sé, se dan cuenta que en ese momento en que él prendía el tele, se les cortaba internet. Entonces digo, Claro. bueno, qué débil es el sistema, que nada, se quedan sin internet con algo tan básico como para mí, como prender un tele. Y sí, se ve que generaba realmente grandes interferencias, entonces, bueno. Sí. Entonces, Tal Dubois habla de esto, ¿no? De los efectos del discurso, Ujú. de la innovación, lo nuevo, el progreso continuo. O sea, siempre la última tecnología siempre es mejor. Siempre, siempre. Sí. Viste, tu celular de repente el año que viene va a ser obsoleto. Y de Oh, repente, sí. y de pronto, no es por nada, pero de pronto yo creo que sí, nos hacen creer Y sí. y ejercen fuerza para que nuestra tecnología sea obsoleta cada tanto. Ujú. Bueno, y habla, acá esto les va a quedar igual, así como para verlo. Habla, por lo menos, en esta manera en esta, digamos, esta primera etapa, de maquinismo-humanismo, ¿no? De la cuestión del maquinismo-humanismo, y habla de 5 tipos de órdenes de máquinas, ¿no? Habla de las máquinas de previsión, las máquinas de inscripción como la fotografía, las máquinas de post-contemplación como el cine, y las máquinas de televisión, de transmisión como la televisión, máquinas de concepción como la informática. Bueno, él empieza a hablar, Du Bois, de justamente el recorrido de las máquinas de imágenes.
Yo hoy, si bien vamos a hablar de las máquinas de imagen, lo que más me importa es empezar a pensar en esto de la tecnología, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que, como que veamos o hagamos foco, es que antes de que exista la fotografía, ya habían, por ejemplo, los lentes comunes, para poder ver, ya habían, digamos, ciertos procedimientos para organizar la máquina, la visión, como por ejemplo la cámara oscura. O sea, ya habían algunos procesos funcionando para organizar la mirada. De hecho, no sé si tendría que averiguar bien, pero también habían como unos lentes para mirar paisaje. Es decir, vos te los pones, mirás como todo el paisaje. Bueno, antes de que exista la fotografía. Cuando existe la fotografía, cuando empiezan los inicios de la fotografía, lo que es como una gran ruptura dentro de lo que es los discursos del arte, sobre todo, porque era la primera vez, entre comillas, que, que de alguna manera el hombre no hacía la imagen, no pintaba la imagen, ¿no? Siempre antes era pintor, o por eso digo que más o menos, porque por ejemplo el grabado sí, yo creo que ya era medio maquínico, pero bueno, la fotografía empezó a generar que muchos autores digan, es como una cámara, es un proceso que no es artístico, porque digamos, solo tenés que saber encuadrar y ya está. No es que, bueno, yo creo que no, que también tenés que saber de luz, también tenés que Exacto. saber de velocidad, o sea, qué velocidad le vas a dar a esa imagen para que sea capturada. O sea, Eh, en ese proceso de construcción de la imagen, en este caso, tiene que tener en cuenta como otros aspectos, no solo sacar la foto, sino también la incidencia, ¿no? Digo, de los otros aspectos, ¿no es cierto? Que exacto, vos decías, la luz y depende cómo se coloque, si es en el caso de que sea una persona a la que uno le vaya a tomar una fotografía. exacto, exacto. Ahí vamos, voy a parar un ratito, así los saludo a Sebastián. Hola, Seba. No sé si podés escucharme. Si quieres me puedes mandar. Ah, perfecto. ¿Cómo andás, Seba? Bueno, acción. Ahí está. Vamos ahí. Entonces estábamos viendo, ahora por ahí va a aparecer algunas máquinas de imagen, ¿no? Las máquinas, siguiendo a Du Bois, que es un teórico que vamos a ver. Yo tomo primero este texto que es pesadísimo, es como muy denso, uno lo lee y la verdad es que te cuesta como, no es tan amigable, ¿no? Pero me parece que es como muy estructurante para luego empezar a entender todas, no solo las máquinas de imágenes, sino otras tecnologías. Entonces, estábamos hablando con Mariana justamente de que él hace unas diferencias, en principio. Primero hace una gran crítica a los discursos de la novedad, es decir, siempre que hablamos de tecnología, hablamos de la tecnología de punta, esto es lo último, eh, ¿qué más? No sé, nuevas tecnologías es una materia en los IFD, eh, actualizado, está tu sistema actualizado, ¿no? ¿No? Y siempre nos da la sensación con estos discursos que la tecnología siempre que avanza, digamos que va dejando como una gran red de desechos, de alguna manera, ¿no? Tu teléfono ya el año que viene, es lo que estábamos diciendo, quizás Ujú. deje de funcionar, ¿no? Los cassettes, ya algunos ni saben lo que es, ¿no? Un cassette. Los discos volvieron, pero también en un momento los discos de pasta no, no era más, o sea, no había más, no se venden. El que tiene por ahí la máquina del disco de pasta se queda incluso sin los repuestos. Eso, que ya te quedes sin los repuestos quiere decir que ya no se está aportando para que tu tecnología, o sea, tu tecnología ya es obsoleta, ¿no?
Entonces, cada vez que aparecieron algunas determinadas máquinas, comienza a ver esto, como este discurso de la novedad. Por ejemplo, cuando apareció la fotografía, cuando apareció el cine, cuando apareció el video, la imagen informática, que sería como ahora los procesadores, ahí ya se empieza a hablar mucho más sobre esto de eh, los discursos de la novedad, ¿sí? Que es todo lo nuevo, el progreso continuo. Y esto, dice el autor, que lo que hace es que no nos permite estudiar de dónde viene la tecnología. O sea que quizás el hombre para llegar, no sé, a una cámara de fotos, o una cámara de video, a una televisión, por ejemplo, o al wifi, voy a decir después, hizo todo un mecanismo para llegar hasta ahí. Pero estos discursos de la novedad lo que hacen es borrar la historia de dónde viene todo eso. Por ejemplo, que yo les diga que la televisión vino de la radio, ¿sí? Y por eso es muy fácil por ahí ver un noticiero en la tele y hacer algo en la casa. Se nos hace muy fácil, porque el formato de la televisión viene de la radio, donde lo más importante, una de las cosas más importantes, es la voz, no la imagen, ¿sí? Incluso hay efectos de sonoros y todo que quizás, si vos ves la imagen, es reiterativo, pero viene de la radio. Viene de la radio. Y yo diría que después habría que ver, pero el Wi-Fi para mí viene de esto también, radio, televisión, Wi-Fi, ¿no? Eh, Como que viene de eso, como poder transmitir a todos lados, ¿sí? Y podría decir que que nada, que la radio viene de la guerra, viene de un sistema, que después lo vamos a ver, pero en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, se utilizaba para que toda la gente, entre comillas, esté de acuerdo. ¿Sí? Entonces había una voz que nos hablaba y que nos decía, ¿no? Y era muy importante la voz antes de la tele, ¿no? Hay una película muy, muy buena en eso que se llama El discurso del rey, que no sé si la vieron, pero es un rey que es tartamudo. Y la voz era importantísima. Es como, era la forma en que el pueblo tenía para sentirse identificado, como lo único que tenía de ese ser que los representaba, ¿no? Entonces, bueno, él tiene que ir a una fonoaudióloga, todo, porque justamente su voz era una herramienta, ¿no? Bueno, entonces volvemos a las máquinas de imagen. Hablábamos de máquinas de previsión, que yo les decía que puede ser la cámara oscura, puede ser incluso los binoculares, digamos, de alguna manera, los lentes, que de alguna manera lo que hacen estas máquinas de previsión es organizar la imagen. Pero quizás el pintor era el que terminaba generando la obra, ¿no? Cuando nace la fotografía, luego todo un proceso que vamos a ver después, por primera vez, por primera vez entre comillas, porque voy a hablar del grabado después, era como que la imagen se generaba automáticamente sin necesidad de que el humano solamente tenía que aprender a apretar el botón. Entonces hubieron muchísimos libros hablando de que la fotografía no era arte, ¿no? No, vos, o sea, no necesitabas hacer nada. Y justamente, bueno, ahora sabemos que se necesita saber de luz, ya seguro que se necesita conocer el dispositivo, ¿no? Los fotógrafos también saben mucho de lo que son los lentes, o sea que realmente no es que no se sabe nada. Luego vino el cine, y el cine, lo que empieza a pasar con el cine, no sé si alguna vez vieron o saben cómo era el cine antes, que era como estaban como los negativos, digamos, que era como una cinta con muchos fotogramas. Igual después les voy a mostrar un inicio de una película, con muchos fotogramas, y eso iba en una máquina, ¿sí? Iban pasando por una máquina, Perfecto. y los iluminaba dos veces. Iluminaba dos veces. Entonces, muchas veces se preguntan, ¿dónde está la imagen de cine? ¿Cuál es el objeto artístico? ¿Es el negativo? ¿Es eso que tiene así? ¿O es la imagen en la pared
que en realidad después de que se pare la proyección ya no está. Entonces, por primera vez nos encontramos con algo que es como muy importante dentro de la historia del arte, que es, digamos, la imagen de alguna manera solo se produce cuando anda el proyector, cuando está oscura la sala, en algún momento también era cuando eran muy populares los cines, entonces también era eso, ir con todo el pueblo a sentarse. Luego ya empezó distinto, ¿no? Ahora vos vas a, no sé si podés, porque es carísima la entrada, pero ir al cine quizás es también ir a un lugar donde se come pochoclos, donde y son pocos en realidad, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí siguen funcionando, como solo la imagen está cuando se proyecta, ¿sí? Entonces ya no hay una imagen que yo pueda agarrar, no hay una foto, no tengo una fotografía, ¿sí? Luego nos encontramos con las máquinas de televisión, ¿sí? Que son de transmisión, que yo les estaba hablando un poco recién, que es transmitir en tiempo real. Es una imagen que también no se posee, circula y se propaga. Ya no tengo un negativo incluso, pensando en la radio. No hay un elemento que yo agarre, bueno, acá está el programa de radio, es esto físicamente. No, se transmite, ya está. A lo sumo que alguien lo grabe, pero eso se transmite y listo. Y la forma de información yo no la puedo ver. O sea, eso está todo codificado de tal manera que no tiene una sustancia, ¿sí? Por ahí son cosas obvias que estoy diciendo, pero está bueno pensarlo, el gran cambio que esto significó para ese mundo que realmente tocaba las imágenes, que podía fabricarlas, quizás en un momento que solo pensaba eso, en fabricarlas. Y luego vemos las de informática, que es las máquinas de concebir o concepción, que dice que bueno, que no hay un objeto y un resultado, hay solo máquina y se habla de realidad virtual. Es decir, por ejemplo, los artistas que realizan, no sé, videojuegos, eh, incluso no necesitan comparar, me salió, por ejemplo, lo que te pasa cuando sacas una foto, me salió borrosa la imagen. Es porque vos la estás comparando de alguna manera con lo que vos querés sacar afuera y con lo que generás, el producto que generó en tu celular, por ejemplo. Y entonces te salió borrosa la imagen es porque vos estás comparando en esa idea de sentido de un objeto y un resultado, o sea, lo que yo quiero sacar fotos y lo que tengo. O por ejemplo cuando hacen videos, lo mismo. Bueno, voy a ponerlo de acá, que acá se ve mejor, qué sé yo, acá voy a poner el celular, lo voy a poner en cámara fija. Estoy todo el tiempo analizando en este Acá, exterior, sí, acá entra lo que es el dibujo digital, ¿no? exactamente. Entonces no tengo comparación. Yo Claro. podría no comparar, o sea, no te va a salir algo borroso, a lo sumo que vos lo decías, pero no estás comparando. Dibujo digital, también hay arte que se genera, generativo. Luego tenés videojuegos. eh, bueno, eso, incluso yo creo que es como eso, como pensar que no necesariamente tienen que comparar, no que no se inspiren, ojo, no que nos inspiren. Siempre yo creo que justamente sería como de nuevo hacer un discurso de la novedad que no está. Por ahí son más realistas, o sea, utilizan el realismo de manera mucho más en profundidad, aunque no necesiten compararlo, ¿no? Bueno, vamos a llegar por fin a una parte que me gusta mucho. Esto de las máquinas los vamos a ir trabajando igual. Pero bueno, hay dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Una es la revolución industrial, que seguro que la han escuchado. Eh, no sé si alguna vez lo escucharon, pero bueno, lo vamos a ver después igual. Y luego es una revolución neolítica, que la palabra revolución un poco queda como, de alguna manera, un poco diferente porque en realidad fue un cambio súper gradual. O sea, un cambio de 4.000 años, estamos hablando. O sea, que revolución hubo a pasos muy lentos, ¿no? Y también pensar en que esa revolución no fue hecha en todos lados iguales. Bueno, también pasó lo mismo con la industrial, pero se dio mucho más apresurada. Y yo la palabra revolución, la verdad que lo veo como una revuelta, como algo que pasa en rápido tiempo. Pero bueno,
Más o menos les hablo. Se habla de revolución porque la humanidad, digamos, o los humanos, comenzaron a vivir de otra forma, básicamente de una vida nómade a una vida sedentaria. ¿Sí? Habían dos tipos de economías, o sea, la primera sería de la vida nómade, sería recolecto, yo voy, y no sé, tengo frutos, voy caminando, voy sacando de acá, voy, no sé. En cambio, la economía productora ya significa el inicio de la agricultura, domesticación de animales, cambios en la sociedad porque ya en vez de, o sea, comienzo a tener semillas, por ejemplo, a plantar, comienzo a armar corrales, ¿no? Entonces, comienza mi pasto como tengo animales y estoy en un lugar, el lugar donde vivo se comienza a ver afectado por mi actividad humana y entonces tengo que migrar cada tanto y, por ejemplo, acá seguimos haciendo eso que es la veranada, ¿o no? Que en algún momento tengo que mover mis animales a otro lugar, que la veranada es donde se van, ¿no? Más a la cordillera, digamos, y luego vuelven, ¿no? Justo una chica, yo doy arte y tecnología 3 en la otra carrera que es de visuales, y hablaba de que por lo general tienen dos campos, ¿no? Entonces, tienen un campo en un lugar y un campo, o sea, son de alguna manera dueños. Bueno, esto es algo importante digamos, en esta nueva forma, porque comienza a tener valor la tierra. Quizás yo empecé a trabajar mi tierra, empecé a generarla, qué sé yo, y bueno, yo ahora ya no quiero de alguna manera compartir, o sea, le estoy poniendo valor al trabajo que estoy haciendo, que quizás antes no se hacía. Entonces, bueno, hablamos del cultivo de cereales, y también se empieza a usar fermentos, levaduras, si se empieza la invención de la textilería, o sea, está la cestería, que es, bueno, el uso de fibras para hacer cesto. Esto me permite guardar, por ejemplo, también puedo producir y producir de más. Quizás me pongo a plantar, no sé, estoy hablando de cualquiera, pero quizás me pongo a plantar girasol y me sobran semillas, entonces las empiezo a guardar. Esto me permite también comerciar en algún momento, ¿no? Empezar a ver como todos esos pequeños cambios, cómo empezaron a generar otros. Entonces la vestimenta también comienza a ser diferente, y ya en esta época hay telares que son máquinas que se usaban para tejer. Neolítico, o sea, para hablar de máquinas. Transhumancia, entonces era lo que les hablaba, que era, bueno, esto permitía comunicarme con otros pueblos, relacionarme, pero también comerciar y también intercambiar culturalmente, ¿no? Y esto me permitía adquirir nueva tecnología. O sea, era re importante la transhumancia, ¿sí? Conocer a otros, comerciar, dar esto, sobre todo en la tecnología. Bueno, entonces acá les muestro que bueno, sería como uno de los primeros elementos para moler, ¿no? Entonces una piedra grande tallada en forma cóncava que permite machacar o moler las semillas para obtener harina. También podríamos decir, que después vimos al principio, los pigmentos quizás también tengan que ver con este moler, ¿no? Quizás algunos frutos, alguna... Para hacer el Luego, peure. ¿cómo? Para ¿Qué? hacer el peure. ¿Qué es eso, Seba? No sé. Una salsa chilena. Ah, Como la salsa Riquísima. criolla, parecida. mira, y es así con... Mm, Ay, mira, También se la hace de distintas formas. mira. Y si no, los chimichurris, para el asado, también los moles. También se puede moler, mirá. No sabía eso. Bueno, acá encontremos un molinillo, digamos, un más sostificado, que era que por acá adentro tiraban, digamos, semillas o el cereal, y esto comienza a rotar
y esto queda fijo. ¿Sí? Esto, claro, ahí mismo dice, con el tiempo se hicieron más grandes, luego podemos, si ustedes buscan después, hay molinos grandes que ya eran tirados por animales o por personas también, imágenes, o sea, cómo se comienza como a sostificar, y luego ya el molino, que por el agua o por el viento, ¿no? Bueno, acá encontramos la cestería, que es lo que yo por ahí quiero que observen, y que esto está bueno ustedes desde el folclore, que empiecen a ver, por ejemplo, como las tramas que comienzan a aparecer, ¿sí? Por ejemplo, que está diferente, ¿no? Ya algo se involucra bastante con el cuerpo, ¿no? Y luego acá estamos los telares, que ven, que yo no podía creer, o sea, busqué imágenes del Neolítico, de telares, porque digo, no puede ser eso, es como, debe ser mucho después, y no, los telares fueron algo que comenzó, que yo creo que tiene sus inicios igual acá, de alguna manera es lo que les permite pensar en esto, como la trama permite generar como digamos, eso, telas, ¿no? Bueno, esta es la asada, y luego les quería mostrar esto. Pasamos de esto a esto. ¿Sí? Entonces, acá busqué empecé a encontrar como algunas noticias y lo que generó la revolución, digamos, de los bueyes, ¿no? Dice, o sea, el arado, los arados eran los robots del Neolítico tardío, expresa, bueno, un economista. Proviene de la asada, yo ahí adrede puse esta, ¿no? Miren cómo, pero claro, lo que hacía era que proviene la asada y, digamos, lo que hacía era sostener a los animales, o sea, y luego, digamos, está el mismo sistema, pero carreado por ellos dos. Pero él también está, el ser humano también está. Entonces son como cuatro cosas como muy diferentes, digamos. O sea, bueno, los dos animales, la asada gigante, por decirlo así, y el humano, ¿no? Imagínense ustedes lo que era ver eso. O sea, de no haber visto nunca, de ver como un cuerpo, yo diría, esto ya es un cuerpo cyborg. O sea, en el sentido de que esos dos animales están trabajando de otra manera que nunca en la vida lo hubiesen hecho si no era que, o sea, son como modificados por el ser humano, pero con una modificación brava, digamos, como, o sea, tienen que caminar como medio a la misma velocidad. Y también ese ser humano, digamos, que está ahí atrás, ¿sí? Y cómo eso permitía mucho más rapidez en el campo. De hecho, dice que, ahí dice justamente que uno de los primeros disparadores de hacer que haya diferente economía, digamos, que tengan unos más campo que otro, por ejemplo, o mejor economía que otro, ¿no? En la misma tribu, ¿sí? El que tenía el arado, digamos, de alguna manera estaba favorecido. ¿Esto, Pato, es de Argentina, de América, Esto, o en en general, realidad, digamos, el mundo? sí, en general. Pensalo en Egipto. Pensalo en Mesopotamia. Luego vamos a ver bastante de Latinoamérica, por ejemplo, lo que es la cestería, los telares. Eso estuvo, o sea, digo, la revolución neolítica, si uno lo piensa, es como que va a estar en todo. Pero vos por ahora pensalo en esa zona, digamos. En Que Egipto, todos esos lugares para allá. sí, la Mesopotamia, tal cual. Por después, en la segunda clase vemos sobre esto también, que vemos un Bien. poco lo que es la cerámica, lo que es el vidrio, o sea, justamente todo lo que genera para uno poder sacar una foto, ¿no? Todavía tenemos el vidrio en los celulares, chiquitito, el lente que se raya, viste, tan chiquitito. Bueno, eso empezó en Egipto. Los primeros vidriados vienen de Egipto. ¿Sí? Entonces, vos ahora situate ahí, pero justamente al principio pasamos algunas imágenes, siempre vamos a volver a lo que es Latinoamérica y qué pasó acá. Digamos. Pero por ahora
quedémonos ahí para no hacernos lío histérico. No sé. Sí. Bueno, la revolución industrial se originó en el Reino Unido a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Comienza también otra revolución que, si uno pudiera pensar, es de lo rural y agrario a una urbano-industrial. ¿Qué significa esto? Que en lo rural y agrario, digamos, hay en una zona o en un límite determinado geográfico menos personas que quizás en lo que había en un límite en la ciudad, ¿no? La ciudad lo que permite, de alguna manera, es como que vivan más personas, justamente, y se genera otro tipo de trabajo, ¿no? Y también otros tipos de conflicto. Por ejemplo, no sé, por pensarlo, cuando empecé esta revolución, lo que son las cloacas. O sea, de pronto, estamos todos juntos viviendo, y quizás esto hoy, ¿no? Nos convoca hoy, con nuestro río, ¿y qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa que se empieza a crecer tanto? ¿No? Que si no, bueno, empiezan a suceder algunos problemas que hoy no son comunes también, como por ejemplo las cloacas. Entonces, se empieza a reemplazar los procesos artesanales por una producción fabril en serie. Pasa de lo manual a lo maquínico. Y yo adrede les pongo un signo de pregunta. Porque la pregunta es, ¿realmente todo esto pasó en la revolución industrial? ¿O podemos hablar de diferentes como procesos maquínicos quizás antes? Bueno, vamos a seguir viendo esto, son preguntas que me hago. Bueno, ¿y qué pasó con las imágenes? Se empieza a hablar de las máquinas de procesamiento visual en la era de la reproductibilidad técnica. Es decir, que de alguna manera podemos empezar a diseñar, se empiezan a diseñar máquinas que producen imágenes, ¿no? Entonces acá encontramos a Jacquard. No sé si conocen la tela Jacquard. ¿Sí? Bueno, viene de él. ¿Sí? Que si uno mira bien esta imagen, en realidad, es un tejido. Ah, mira, claro. ¿Sí? Sí. Con tramas más gruesas. Exacto, pero es un tejido. No es una foto, no es un dibujo. Entonces, bueno, Jacquard patentó diferentes dispositivos, ¿no? Él comenzó primero con un telar de pedal, que cuando vos apretabas el pedal, se levantaban, digamos, los hilos, y luego comenzó a fabricar un telar para hacer redes de pesca. Pero realmente lo que nosotros lo que más nos interesa es que hace un telar automatizado en 1800, que es una serie de tarjetas perforadas que manejaban las subidas y bajadas de los hilos de la urdimbre. Las cuerdas que tiran de estos hilos iban unidas a unas varillas metálicas que a su vez estaban en contacto con las tarjetas perforadas. Si la varilla no había encontrado un agujero en la tarjeta, subía, haciendo subir a su vez un hilo de la urdimbre. Bueno, lo que básicamente generaba es que a partir de estas tarjetas, la máquina, entre comillas, funcionaba sola, generaba sus propios tejidos. O sea, pasar o no pasar, ¿sí? La información en esas tarjetas era si pasaba o no pasaba. Y con eso la máquina generaba los tejidos. Entonces, la elaboración de tejidos en serie con los mismos se podía elaborar exactamente con los mismos estampados. O sea que esas telas que se generaban, así como ese retrato de Jacquard, eran imágenes procesadas y programadas por una máquina. Ahí sí había algo muy maquínico que no se puede como sacar, ¿no? Luego tenemos a Charles Babbage, se llama. Esperen un segundito que les voy a compartir algo. Espérenme, para que veamos. A ver.
Gmail. Ay. Ahí les muestro. Acá. Para que vean. Bueno, ahí era exactamente a lo que vamos, que era, o los inicios de alguna manera, de lo que sería La creación las masiva. computadoras. Las computadoras. Paren que pongo esto. Con eso fue que se empezó a hacer las producciones en masa, ¿no? Con ese tipo de telar. Claro, sí, sí, sí. A ver, vamos a compartir acá. Bueno, seguimos. Luego encontramos a Charles Babbage, que él era un matemático, ingeniero británico, y que comienza a producir en 1822, antes habíamos hablado de
1804, ahí dijeron en el video 1801, o sea, seguro que era un proceso también. 1822, o sea, unos años después, unas máquinas, digamos, que podía recopilar e imprimir tablas matemáticas. Es decir, se empieza a hablar de las primeras calculadoras, ¿sí? Esto sobre todo era muy importante para la navegación, por ejemplo, que por problemas como de sacar una cuenta mal, generaban desastre, que un barco se vaya, que se equivoquen de camino, bueno, todas estas cuentas es lo que empezó a generar es como una calculadora. Entonces habían determinados resultados, ¿no es cierto? Luego, en 1832 y entre 1842, ideó la máquina analítica, que digamos, que también utilizaba tarjetas perforadas, o sea que sigue siendo el código, vieron lo que habla ahí un código, ya no se ve el tejido, no hay una imagen de tejido, sino lo que se empieza a hablar como de código, de alguna manera esta codificación que no llega a todos, o sea, que tenés que entenderlo para realmente, viste, saberlo, como que vos ves eso y decís, ¿cómo hace esto para funcionar? Bueno, entonces, la máquina contenía un dispositivo de entrada, una memoria, una unidad central de procesamiento y una impresora, ¿no? Bastante parecido a una computadora de escritorio de ahora. Luego encontramos a Ada Lovelace, que es ella, ¿sí? Y que bueno, que resulta que su padre era un poeta, y la abandonó la familia, entonces la madre insistió de tal manera en que sea lo contrario. Entonces comenzó a hacerla que estudie matemáticas, y la madre de ella comienza también a que conozca a todos científicos del momento. Por eso ella logra realmente juntarse con Babbage, o Charles Babbage, y comienza a como analizar esta máquina que él estaba produciendo. Y lo que genera es escribir programas, o sea, digamos, esta codificación, ella comienza como a escribirla. Y de alguna manera empieza a considerar varios conceptos, empieza a realizar varios conceptos que hoy todavía se siguen utilizando, como el algoritmo informático, algunos conceptos como bucle, que es como una instrucción que se ejecuta varias veces, subrutina, un segmento de un programa que puede ser invocado en cualquier momento. Si bien no es la primera, digamos, no es la que genera el primer programa informático, sí fue como una teórica, ¿no? Ella comienza a hablar de la máquina universal, o sea que como un artefacto que pudiera programar cualquier cosa, no solo cuentas, ¿no? Y, o sea, porque podía procesar música, podría procesar palabras, podría procesar imágenes, y lo haría mediante el uso de tarjetas perforadas. Es decir, ella empieza a pensar que esa máquina que había hecho Charles Babbage, en realidad, podría no ser solo para números, no ser solo como una calculadora, sino que podría procesar cualquier tipo de información. Bueno, hasta ahí estamos por hoy. ¿Para qué? Bueno, entonces, hablando un poco de lo que... Ahí está. Hablando un poco de lo que estuvimos trabajando hoy lo que vimos como una teoría o una especie de inicio de lo que es la historia de la tecnología, ¿sí? Yo les voy a mandar el PDF, el texto, que es, aunque difícil, para mí está bueno que empecemos como a introducirlo, y luego la semana que viene vamos a comenzar a ver un poco esto de la historia del vidrio, de la cerámica, que para mí es muy importante también en ustedes que empiecen a ver esto, porque estos van a ser después fuentes de su saber, digamos, ver esto de la cerámica, bueno, cuáles son las técnicas, qué tecnología, ¿no? Pero finalmente nosotros nos vamos a enfocar, como para también como serles como bastante sincera, en lo que es la realización de videos y la edición de sonido, ¿sí?
Siempre atravesado igual, con un poco de historia, quizás le haga, o sea, vamos a hacer algunas cositas ahí. Déjenme ver lo último. Ah, sí. Yo lo que le tenía como una actividad para que hagan para la semana que viene es realizar un audio de 1 minuto. ¿Sí? Ese audio de 1 minuto lo pueden hacer con el celular, como por ejemplo que le pongo el WhatsApp grabar, ¿vieron? Y que o sea, lo puedo hacer de la forma que yo sé hacer un audio de 1 minuto. La idea es que en ese audio de 1 minuto tenga diferentes tipos de sonidos. Sonidos de voz, mi voz, sonidos de otros sonidos, pueden ser como cosas, no sé, producir sonidos con mi cuerpo, con algún instrumento, con lo que sea. La idea es que en ese minuto ustedes me relaten, o sea, a modo de presentación, de la manera que quieran, qué es lo que hacen, qué es lo que son, o qué... y de alguna manera va a ser el inicio para comenzar a trabajar con el audio, ¿sí? Eso, puede ser desde lo básico de yo poner el audio para arriba y hacer grabar un WhatsApp, un audio de WhatsApp, hasta más complejo si tengo ese saber de la complejidad. Si no, no se preocupen. Bueno, ya hasta ¿Se acá voy a puede, parar. Sí, decime. ¿Se puede pegar audio sobre audio? Sí, como vos, o sea, en esa primera instancia Lo veo. sería como vos te imaginas. Quizás hay alguien que no puede hacer ese trabajo y quizás lo piensa solo en una línea de tiempo, o sea, sin cortes, pero si vos sabés editar, también. La idea es a modo de Bien. presentación y también mezclar, no solo la voz, o sea, sino también como otros sonidos. Y les quería mostrar Bien. lo último, a ver, si lo tengo acá. Ya lo último que está... Ahí está, acá tiene que estar, sí. Ah, no, acá lo tengo. Quiero mostrar esto que había hecho yo para... Ahí va, ¿eh?
Pato, yo no le escucho el audio. ¿No escuchan el audio? No. Yo no. Pero. Bueno, a ver. ¿Por qué? Vamos a poner de nuevo para. A ver. Compartir pantalla. A ver, fijémonos ahora. ¿Ahí sí? No. No. A ver, ¿será esto? Esto debe ser. Compartir. ¿Ahí se escucha? ¿No? No. Bueno, vamos a hacer una cosa porque no pasa nada. No sé qué le habrá pasado porque recién se escuchaba. Lo que vamos a hacer es los mando, que ahí ahí va a estar en el YouTube y ya está. Bueno, lo que me interesaba un poco era Drexler hablando justamente de la tecnología y hablando de la importancia, por ejemplo, de la fabricación de los instrumentos y la historia que trae, por ejemplo, la guitarra, para que la guitarra sea la guitarra y que esté en muchísimas culturas. Entonces él habla cuánta historia, o sea, cuánta tecnología, una vez que, dice algo muy gracioso, pero dice, bueno, cuando vean árboles, que de árboles nazcan guitarras, entonces ese día vamos a decir, estamos haciendo música sin tecnología. Es decir, que la tecnología está todo el tiempo, ¿sí? Bueno, chicos, gracias. Les voy a mandar, yo les había mandado si querían agregarse a un grupo de WhatsApp donde solo voy a mandar el link del Zoom y el material que tengo, igual se los voy a mandar al mail. Así que, como quieran, nada, era un enlace, y si no, nos vemos el lunes que viene a las 8, ¿sí? Si terminamos antes Bien. mejor, y no es cada 15 días, bueno, en el video dice cada 15 días de Zoom, pero porque empecé a trabajar también con arte y tecnología de tercer año y me di cuenta que por ahí, si en este momento que el año está como más tranquilo, podemos hacer varias clases, y respetando el horario y varias clases, quizás luego no se va a juntar con todos los exámenes y podemos como ahí aflojar, ¿no? Entonces, me parecía como importante bueno, que sea por Zoom, tratando de que nos veamos. Bueno, mil gracias por estar, mil gracias, y ahora ya les mando el material al mail, ¿sí? Listo, bárbaro, Patricia. Gracias, Mariano, y Saludos, gracias. chau, Pato. Gracias, adiós, que descansen. chau, hasta luego. Adiós.